Buenos días para todos. Mi nombre es Lizeth Juliana Bautista Ortiz. Soy estudiosa de la especialización en gerencia de talento humano y el modelo administrativo que escogí para esa actividad fue el modelo burocrático de Max Weber. Una rápida biografía. Max Weber nació en 1864, murió en 1862. Fue abogado, economista e historiador alemán y fundador de la Sociedad Alemana de Sociología. El contexto histórico y socioeconómico de la época en la que surgió el modelo. Este modelo se empieza a identificar desde el año 206 a.C. en la dinastía de Han, Tan y Song, y en Europa vuelve a resurgir con Max a finales del siglo XVIII, principios del siglo a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII en Prusia, cuando Max empieza a diseñar un modelo ideal con jefes ideales, normas ideales y un trabajo ideal para lograr metas ideales. Definiendo entonces así, para iniciar la base de su modelo, que era la burocracia como una forma de organización humana que estaba basada en normas impersonales y racionales que él creería y consideraba que de esta manera podían aumentar la eficiencia y hacer posible el cumplimiento de la misión de la compañía. Dos términos pilares de este modelo es la autoridad y la sociedad, que son factores de gran importancia para poder tomar decisiones. Se desarrolla alrededor de la década de 1940 y esto se da gracias a la fragilidad y a la parcialidad de la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas. Empieza a surgir luego de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial y de la necesidad de un modelo organizacional racional que garantizara que las empresas iban a ser exitosas. El creciente tamaño y la complejidad de las empresas hacía o exigieron o llevaron a Max a idear este modelo que durante mucho tiempo fue un modelo exitoso. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues surge nuevamente la sociología de la burocracia, lo que hace que este método, este modelo administrativo sea muy exitoso y que haya sido implementado por tanto tiempo en tantas organizaciones. Incluso en la actualidad todavía vemos casi un porcentaje muy alto del uso de este modelo. Descripción de las empresas y sectores industriales donde empezó a ser utilizado. Hacer un modelo basado en el orden y en funciones claramente estructurado, en donde su objetivo principal era el cumplimiento de los objetivos organizacionales, pues lo vemos claramente identificado en el Estado, en la Iglesia y en el Ejército, en donde es claro que el modelo administrativo es un modelo burocrático, y en empresas multinacionales como Nokia, Huawei, Motorola, aunque son empresas en donde tienen una inmersión importante de tecnología, vemos aún así un modelo burocrático no tan afianzado, pero sí todavía, aunque hay unos desarrolladores que son libres en su creatividad, sin embargo estos desarrollos deben ser aprobados por un director dueño de la compañía, quien dice si puede o no puede salir al mercado. Y en empresas nacionales como Ecopetrol, como Bavaria, como Transmilenio, que es la empresa en donde yo trabajo. Los principales representantes y aportes específicos al modelo, entonces Max, Robert, Phillips, Alvin, Richard y Nichols son uno de los principales representantes de este modelo. Y los principales aportes del modelo es pues toda la estructura burocrática y todo el diseño generado para crear empresas orientadas al cumplimiento de sus objetivos a través del cumplimiento de unas funciones que eran específicas y que eran claramente definidas y basadas en unos pilares que era el cumplimiento y el orden. Principales premisas, entonces, eran de carácter legal de las normas y los reglamentos, de carácter formal de las comunicaciones, la racionalidad en la división del trabajo, ¿sí? El trabajo en las empresas es dividido para garantizar que se cumpla, la impersonalidad de las relaciones. En este tipo de modelo no está ni siquiera ligeramente contemplado el tema del clima laboral, las personas ocupan cargos y cumplen funciones y hasta ahí llegan. La jerarquía está bien establecida por rangos y el inferior debe cumplir o obedecer a su superior, es decir, estamos hablando de subordinados.
especialización de la administración, las personas que, los accionistas son los que toman las decisiones, y las personas que administran estas empresas son personas experimentadas y con especialistas en estos sectores de lo que sea la empresa: agronomía, calzado, comida, en fin, son especialistas y conocen muy bien el mercado. La profesionalización de los participantes se garantiza a través de modelos y de pruebas claramente diseñadas, que las personas que entran a ocupar estos cargos son personas calificadas para este fin. Completa la previsibilidad del funcionamiento, rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados en guías y manuales. Entonces, cuando vemos los manuales de desempeño, los procedimientos y toda esta serie de papeleos que se dan con las normas, con las ISOs y con las políticas que cada empresa establece para garantizar el cumplimiento de las funciones. La competencia técnica y meritocrática: el que va a cortar pan es especialista en cortar pan. Eso es básicamente lo que nos dice esta primicia, que la persona que va a hacer la función debe ser competente para hacerlo. Los principales elementos de este modelo, entonces, es de carácter legal, de las normas y reglamentos, la formalización de las comunicaciones. Entonces hay una comunicación claramente establecida con unos códigos de comportamiento en donde todos los trabajadores saben específicamente qué deben hacer, cómo, cuándo. Todo está escrito y todo está, el manual, el reglamento interno de trabajo es absolutamente claro para que los trabajadores sepan bajo qué se están guiando. La racionalidad de la división del trabajo, la estandarización de rutinas y procedimientos. Todas las personas, cuando ingresan a su cargo, se les entrega un manual, unas funciones y un procedimiento de cómo debe hacer sus funciones o su trabajo. Jerarquía de autoridad, entonces le muestran el organigrama y ustedes saben qué parte del organigrama está ubicado, quién está bajo su mando y usted a quién le obedece. La impersonalidad en las relaciones, entonces, como lo nombraba anteriormente, ni pensar en una evaluación de clima laboral o en un tema de jefes de felicidad o de gerencia bajo la adecuada autonomía de un trabajador, o de no lo hagamos así, sino hagámoslo por este lado. Creo que es poco flexible este modelo. Competencia técnica y meritocrática, especialización de la administración, profesionalización de los funcionarios y completa previsibilidad del funcionamiento. Descripción del tipo de técnicas y herramientas. Entonces, es un esquema sistemático que permite al aparato administrativo garantizar el orden. Este modelo, al estar tan estructurado y tan bien definido cada cosa, esta definición de normas, reglas de comportamiento hace que el orden dentro de la organización esté siempre presente. Calificación de técnicas y estar protegido contra despidos injustificados, espíritu corporativo, amor a la organización, respeto, lealtad, y adecuada coordinación y supervisión. Entonces, aquí siempre hay alguien que supervisa y garantiza que el trabajo se realice de manera correcta. La especialización de operarios, la contribución del modelo para el desarrollo. Entonces, la especialización de los operarios. Entonces, aquí es cuando sale la persona que es especialista en cortar calzado y en cortar específicamente, no sé, suela para tenis, ¿sí? Cada tarea que se hace, la persona se vuelve profesional y especialista en lo que hace. La idea de la estandarización del desempeño de funciones: está estandarizado, cada uno sabe qué hace, cómo lo hace, cuándo y cómo y dónde. La noción de la centralización de la toma de decisiones: entonces las decisiones son tomadas por el gerente dueño de la empresa, que a su vez le responde a unos accionistas si son de múltiples dueños, o él solo y desgloba su decisión a los diferentes directores, esos directores a su personal, hasta que llega a la última escala de la jerarquía. La uniformidad de las prácticas institucionales: entonces ya se sabe cómo se hacen las cosas, en qué momento, en qué hora. Entonces ya se sabe que se deben llenar ciertos formatos. Ahí es cuando llegan las políticas de calidad, que para poder yo mandar cierto número de suela, yo necesito llenar el formulario X, en donde especifico cómo, cuándo, en dónde fueron cortadas, o los rótulos que se les ponen a las comidas para saber cuándo llegó. Entonces ahí es donde todo el mundo sabe qué se debe hacer para poder hacer cualquier tipo de procedimiento. La no duplicación de funciones: en este tipo de modelo es claro que nadie está haciendo lo mismo, que cada uno tiene unas funciones y nadie lo va a hacer. Si yo dejo de pagar el recibo
de la luz, que es mi función, pues la empresa se para porque nadie más va a venir a pagar. Un ejemplo claro. O si yo dejo de mandar la planilla de parafiscales, pues se van a quedar todos sin seguridad social porque nadie más viene a hacerlo. Es mi función y garantiza que cada uno tenga una función específica y que la persona que lo haga sea especialista en esa función que está haciendo. La profesionalización administrativa, entonces que la persona que esté liderando esa jerarquía sea especialista y sepa de lo que, del core de ese negocio. Los méritos de talento por persona, entonces las personas que están en ese cargo es porque tienen los méritos para hacerlo, y el orden y la disciplina, que es lo que se garantiza, que si las personas están ordenadas y disciplinadas y correctamente supervisadas, se va a llegar al cumplimiento de la visión y la misión de la organización. Las principales críticas y debilidades que se identifican de este modelo, entonces, que tiene un exagerado apego a los reglamentos. Entonces aquí la flexibilidad en el reglamento no está. Si la hora de entrada es a las 7 y llega a las 7:05, pues tiene un llamado de atención porque la entrada es a las 7 y no a las 7:05. Exceso de formalismo y papeleo, entonces todo lo que nos llenamos con las normas Incontec y todos los 10.000 formularios que hay que diligenciar para poder enviar una carta. La resistencia al cambio, la despersonalización de las relaciones, entonces las personas ocupan cargos, aquí lo importante es la función y lo que se hace y no las personas son simplemente personas que ocupan el cargo y realizan una función, estas pueden rotar, las funciones no, ni la forma en cómo se hace. La superconformidad con las rutinas y procedimientos, la exhibición de señales de autoridad, la dificultad en la atención y conflicto con los clientes, que se creó basado en un modelo ideal partiendo de un todo ideal, que no es aplicable para empresas flexibles y que no posee medios adecuados para resolver diferencias y conflictos. Mi posición crítica frente a las ventajas y desventajas de este modelo. Entonces, las ventajas es que, si bien es cierto, al ser un modelo tan bien escrito, la posibilidad de triunfo o de cumplir los objetivos es alta. Sin embargo, yo siento que al despersonalizar tanto el tema y al centrarnos solo en las funciones y en las actividades que hay que hacer y al dejar a la persona, al ser humano o al que ejecuta esto, pues nos volvemos prácticamente como máquinas, porque el personal, el capital humano, que debe ser la fuente primaria de toda organización, queda de lado. Y creo que ha sido uno de los principales cambios que ha tenido en la actualidad este modelo, porque antes todo era en función de el core del negocio. Hoy en día, en siglo XXI, se ha entendido que el verdadero potencial de toda organización es el capital humano y que no se puede dejar de visualizar al ser humano y no se puede dejar atrás este tipo de cosas como las relaciones, como la libre convivencia entre la organización y dejar de tratarlos como máquinas, porque las personas pierden el sentido de pertenencia. Cuando yo solo llego y cumplo un horario y esa es mi función, llegar y sentarme a hacer 300 cartas en el día y me paro y me voy y no sé si mi vecino, si mi compañero de trabajo vino porque estaba enfermo, no vino porque renunció, porque sí, esto hace que se vuelvan islas pequeñitas dentro de la empresa y deja de funcionar de manera adecuada. Es por eso que hoy en día vemos gerentes de felicidad, vemos un proceso de bienestar, vemos otro tipo de departamentos dentro de la organización que hace que no solo se cumpla, si bien se cumple un modelo burocrático, se añade o se corrigen estas desventajas que creíamos o que se identificaron de este modelo. Particularmente en la empresa donde yo trabajo bajo un modelo burocrático. Allá tenemos una jerarquía claramente establecida, no es flexible, o sea, hay procesos en donde se hace así, punto. Sin embargo, hay otros procesos en donde me permiten un poco la flexibilidad y me permite hacer un tipo de cambios. Adicional, hay un proceso de bienestar en donde buscamos que todos los trabajadores estén conformes para que nuestro clima laboral sea un clima adecuado y la persona no simplemente llegue a cumplir su función de operar un vehículo, sino que se sienta apersonado y sienta que ese vehículo es suyo y que debe manejarlo con precaución, porque si lo maneja mal, pues el vehículo se daña, y si el vehículo se daña, pues deja de producir, y si deja de producir, pues va a afectar a la empresa y a su vez lo va a afectar a él, porque va a dejar de recibir su quincena en el tiempo que es, va a dejar de recibir unos bonos, va a dejar de recibir este tipo de prebendas adicionales de salario emocional
que hacemos con su familia, con sus hijos, en sus cumpleaños, en la celebración de las diferentes fiestas que tiene la organización. Entonces,